yo soy Victoria Sumano de la generación 48 y bueno, esta es una nueva emisión de Voz Benedictina y está junto a mí la Miss Bere. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola a todos, yo soy Miss Bere, soy orientadora educativa del área de secundaria y pues bueno, para este podcast vamos a compartir sobre el tema de la muerte y pues el título es La muerte como sentido de vida. Vicky, te quiero preguntar, ¿qué es lo primero que te viene a la mente al leer este título? Bueno, al principio fue complicado, la verdad no se me ocurría nada, pero después de pensarlo a profundidad, llegué a la conclusión de que pues finalmente todos tenemos un tiempo de vida y que al final de ese tiempo vamos todos a morir por determinadas causas o razones. El dolor y la sensación de soledad, abandono y tristeza es lo que a las personas que están alrededor de la persona que se va es lo que sienten y es un proceso doloroso y difícil, pero nuestra cultura ha encontrado la manera de no dejar ir por completo a las personas, sino que las recuerdas todos y cada uno de los días, por medio de rezos, recuerdos, llanto, altares, misas y hasta tenemos una festividad relacionada. Exacto, la verdad es que pues me hace mucho sentido lo que dices. Me gustaría que más gente tuviera como esa visión que tú tienes, ¿no? O sea, pero sí creo que es complejo y dices, ay, me tardo como en reflexionar, inclusive en darle sentido, ¿no? A la frase. Y pues la realidad es que en la actualidad el hablar sobre la muerte pues siempre genera ruido, es un tema que es poco abordado y es muy importante detenernos pues a reflexionar qué implica esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión sobre la muerte? También revisar nuestras creencias respecto al tema, porque es irremediable para todos nosotros, como tú lo dijiste, el experimentar este tipo de situaciones y enfrentarnos a este proceso que va a impactar en uno mismo y en nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, es importante para todos que normalicemos que todo el tiempo estamos perdiendo cosas, experiencias, personas, lugares, etapas. O sea, las pérdidas no solamente es cuando alguien fallece, ¿no? Si pierdes el trabajo, terminas con tu pareja, ahorita pues con esta parte del COVID, la pérdida de la libertad, por ejemplo, todo eso son procesos de pérdida, de duelo. Y pues la realidad es que esto siempre va a implicar que nosotros tengamos sentimientos de nostalgia, tristeza, incertidumbre y pues nos tenemos que enfrentar con este proceso doloroso que le llamamos duelo. No sé si alguna vez has escuchado a un autor, es psicólogo, que se llama Jorge Bucay. No podría decir que sí, la verdad es que no. Bueno, pues, también para todos pues les recomiendo que lean este autor. Él es un psicólogo y tiene justamente un libro que habla sobre el duelo y el libro se llama El camino de las lágrimas. Ahorita les quiero compartir una cita de este libro y dice así: elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. ¿Qué opinas de esta frase, Vicky? Pues al escucharla, lo primero que me llega a la mente es que pues justamente es lo que realmente sucede, que por más que impacte la pérdida de un ser querido, es algo que no tiene ningún remedio ni solución, que la muerte es inevitable y bueno, es la única acción que no tiene solución. Por eso hay un dicho muy cierto que dice que todo en la vida tiene solución menos la muerte. Y aceptar esta pérdida es el primer paso para superarlo y empezar a vivir con ello. Exacto. Y pues sí, prácticamente como tú comentas, es esencial vivir el proceso de duelo y entender que la magnitud de este va a depender de diversas situaciones y aquí podamos profundizar, ¿no? Porque es desde el tipo de muerte, ¿no? O sea, no es lo mismo una muerte por un accidente, no es lo mismo una muerte por una enfermedad, no es lo mismo una muerte en un niño, ¿no? En un adolescente, en un anciano. O sea, todo esto tiene mucho que ver. También tiene que ver tu temperamento, tu forma de ser, como qué herramientas tienes de autoapoyo, ¿no? Emocional como para enfrentar este tipo de noticias. También el papel de la persona que se fue, ¿no? O sea, creo que si entre más apego tengas con la persona, obviamente es más difícil. Y luego incluso también aquí viene como, luego puede ser como una sensación a lo mejor de culpa o de estar desconcertado porque, no sé, pierdes a
a una tía, a una abuela, pero a lo mejor no es tan cercana, o para ti no fue tan cercana emocionalmente, y luego la gente se saca de onda, ¿no? Así de, pero ¿por qué no estoy llorando? ¿No? O sea, también como ya hay ciertos estereotipos respecto a cómo tienes que reaccionar ante la muerte, ¿no? Y bueno, el punto de esto también es enfocarnos en las redes de apoyo que tenemos, o sea, cómo vive la muerte en nuestra familia, ¿no? Porque también a partir de esos rituales tú lo vas vivenciando, ¿no? Quizás tú dices, bueno, yo tengo ganas de llorar, yo tengo ganas o yo estoy tranquila y no tengo la necesidad de llorar, pero también la familia influye, ¿no? O sea, tiene que ser así. Por ejemplo, yo te comparto que alrededor de los 16 años fallece mi abuela paterna y pues sí tenía una relación linda con ella, pero no éramos como tan cercanas, ¿no? Tan cercanas. Y me acuerdo que pues estaba estudiando aquí, ¿no? Estaba en primero de prepa y recuerdo que llega mi mamá y me dice, vienen por mí y me dicen, vámonos al hospital porque lo más seguro es que tu abuela pues ya se vaya el día de hoy y pues para que te despidas, ¿no? Entonces yo le dije que no quería ir, ¿no? Entonces como que la reacción de mi mamá así de, ¿cómo que no quieres ir, esta abuela? Y le dije, no, es mala onda, ma, pero sé que mi abuela ahorita no está bien, o sea, el estado de mi abuela ya no es el mismo y yo quiero recordarla bonita. O sea, yo sabía que mi abuela falleció de cirrosis, entonces ya su cuerpo estaba todo hinchado y yo no la quería ver así, ¿sabes? Entonces, y ahí, por ejemplo, influyó esa parte y te voy a llegar al hospital y me acuerdo que estaba de, no, es que no quiero verla. Y yo, órale, bueno. Entonces ya pasé y pues me despedí, pero no me gustó, ¿sabes? Entonces eso también es bien importante, o sea, creo que uno debe de respetar los procesos de cada persona, ¿no? Y empatizar con las diferentes formas que tiene cada quien de vivir el duelo. Entonces, debemos de aceptar también pues estos matices oscuros de las sensaciones que tú vas sintiendo en el momento en el que tú estás perdiendo a alguien, ¿no? Y por más a lo mejor difícil que suene de escuchar, es la forma idónea para recuperarte de este proceso, porque aceptar el dolor siempre va a ser el mejor camino, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, cuando contactas con alguna emoción negativa, ¿cómo la vivencias? ¿Tú qué haces? Emoción negativa, pues relacionada como al duelo y a toda esta parte, pues yo soy una persona muy expresiva. Si me dan ganas de llorar, simplemente lloro. Y lloro mucho, mucho, mucho. Y no me da pena, no trato de como reprimirlo ni nada. Simplemente pues lo dejo fluir. Cuando me enojo, igual. Soy también muy explosiva, entonces llego a enojarme y me enojo mucho. Y a veces, pues en algunos casos me ha tocado que digo algo y es como, no, perdón, no tenía la intención de ofenderte, simplemente me enojé y saqué todo lo que sentía, pero tal vez no siempre lo saco de la misma manera. Entonces me ha tocado como, por ejemplo, me acuerdo hace unos años, un tío falleció. Y por ejemplo, esto que usted comentaba de que no siempre sientes las ganas de llorar o por el tipo de conexión que tienes, yo no sentía nada. Estaba muy pequeña, tenía como 8 años, pero todavía me acuerdo, porque hasta recuerdo que el ataúd estaba abierto y lo vi y no sentía nada. O sea, vi a mi papá llorando porque a su hermano, a mi abuela, toda esa parte, pero yo no sentía nada. O era como, bueno, sí está feo, qué feo que ya no está, pero hasta ahí. Pero en cambio, hace un año, pues perdí a mi abuela materna y eso fue completamente diferente. O sea, ahí sí tenía una relación demasiado cercana con ella. Ella siempre me cuidaba, siempre estaba ahí conmigo. Y cuando la perdí, pues sí fue como si hubiera perdido como una parte muy esencial de mi familia. Entonces, esa sería mi respuesta. Ok, y digo, qué bueno que te des esa oportunidad de realmente no solamente sentir lo que sientes, porque puede llegar un momento en donde hasta te desensibilizas, ¿no? Y que lo expresas. Entonces, de forma natural, las personas tratan de evitar o de reprimir por completo estas experiencias dolorosas, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista lógico, pues todo el mundo dice, pues yo, ¿por qué quiero sentir dolor, no? Entonces mejor lo rechazo, lo reprimo. Entonces, además de que la cultura constantemente, y yo lo veo todavía a la fecha, ¿no? Cuando doy clases a los niños de socioemocional,
pues la mayoría me dice, pues es que a mí no me gusta llorar, ¿no? O llorar es de débiles, o no te sirve de nada. Entonces, no se dan cuenta que la tristeza pues te permite tener como un proceso de introspección, o sea, de darte cuenta, por ejemplo, esto que tú dices, ¿no? O sea, mi abuela era muy importante para mí y me doy cuenta del valor que tenía en la familia, ¿no? Y a partir de eso, pues también empezar a tomar como ciertas decisiones, o sea, en eso te ayuda la tristeza, o sea, tiene beneficios, además a nivel neurológico, pues liberas cortisol, ¿no? Que es esta parte del estrés, ¿no? Y adrenalina, entonces es necesario llorar, o sea, no lloramos nada más porque sí, o sea, tiene una función. Entonces, pues es muy, muy importante darnos esta oportunidad, y aunque suene paradójico, el tocar con el dolor es lo que nos lleva a la posibilidad de poder sanar. Bueno, al inicio te comentaba que también influye, como incluso tú lo dices al inicio, ¿no? O sea, en México tenemos ciertas tradiciones, ¿no? Para afrontar estos procesos de muerte, ¿no? La tradicional ofrenda de muertos, por ejemplo, pero insisto, ¿no? O sea, cada familia tiene también pues sus rituales. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo lo viven en tu familia? Y, por ejemplo, ¿tú te sientes a gusto como con esa forma de afrontar estos procesos? Pues mi familia es muy religiosa en ese sentido. Tiene como esta costumbre de cada mes, cada aniversario, cada cumpleaños, realizar una misa. Ir a misa, y, o sea, no es como que voy a misa todos los domingos, pero lamentablemente, pero pues sí, en estos días sí vamos a misa y se la pagan y entonces mencionan su nombre, a la familia, toda esa parte, porque también es como sí mencionar a la persona que falleció, pero también como pedirle que nosotros como familia que seguimos aquí estemos bien. Entonces, pues ha sido algo que con lo que he vivido toda mi vida y pues me siento bien. Me gusta ir a misa, me gusta escucharlo, pero también siento que es parte como del recuerdo, o sea, como que no dejamos como morir, no dejamos como ese nombre, esa persona, como si ya no existiera, sino siempre la tenemos como en recuerdo. Tal vez sea bueno o malo, para mí no es malo porque tal vez con algunas de esas personas no las llegué a conocer, pero pues el simple nombre es como, bueno, tuve un abuelo, porque nunca conocí a mis abuelos, entonces era como, bueno, tuve un abuelo, tuve un tío lejano, y entonces que ese recuerdo siga es como muy importante. Entonces para mí como es como de esas cosas que me gustaría continuar haciendo. Okay. Y por ejemplo ahorita con mi abuela, pues ya que cumplió un año pues de que falleció y todo, me gusta, o sea, siento que es como, para nosotros que nos quedamos aquí, siento que es importante como el mantener su nombre vivo. Sí, es como una forma de honrar al que se fue. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y creo que eso es algo muy padre que pues lo hacemos aquí en México, ¿no? O sea, y no vivirlo como algo negativo, ¿no? Sino como celebrar esa vida, aunque ya no esté aquí presencialmente, pero al final seguimos honrando su legado, lo que se fue. Oye, y decías, bueno, tenemos como esta costumbre de hacerlo a lo mejor cada cumpleaños, pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Te has preguntado eso? Pues creo que no, o sea, considerando que, por ejemplo, como decía hace rato, lo de mi abuela pasó hace un año, entonces todavía es como un poco reciente, sí, claro. Pero también voy a misas por ejemplo, de mi abuelo, que falleció antes de que yo naciera, o sea, hace más de 18 años, entonces, obviamente esas cosas no dependen de mí, porque pues yo no soy quien las organiza, pero supongo que hasta que, o sea, veo que, por ejemplo, mi familia que va ya no llora, o sea, ya no sufre ni cuando menciona su nombre entra en llanto y no quiere ni mencionarlo ni nada. Simplemente yo creo que es como agradecerle pues el tiempo que estuvo aquí, lo que nos como dio como familia, lo que significó, pero supongo que es hasta que simplemente pase. La verdad no sabría como hasta qué momento, porque hasta ahorita sigue, o sea, es algo actual. Sí, justamente te preguntaba y creo que diste en el clavo, ¿no? Para responder la pregunta, que es como cada vez lloramos más, cada vez lloramos menos, ¿no? Entonces,
eso es como un punto crítico porque luego pasa, y digo, está bien que también la gente lo sepa, que luego pues como inconscientemente es como llevar este ritual, pero se puede convertir en una parte de no querer soltar, ¿sabes? De no dejar ir, o sea, de no como transformar ese dolor en esta parte de honrar al otro y de agradecer, sino como lo sigo sufriendo y ya se vuelve un proceso que ya no es sano, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, pero tú me dices, no, pues realmente es como un ajuste creativo donde pues vas asimilando la pérdida y simplemente llegas a un proceso de aceptación, ¿no? Y de agradecimiento. Ahora, tú en lo personal, o sea, independientemente de los rituales que tú tengas con tu familia, tú solita, ¿cómo vives tu duelo? Pues agradeciendo, más que nada. O sea, no me gusta, obviamente, supongo que a nadie, pero a nadie le gusta sentirse triste ni recordar porque pues genera llanto y pues está feo. Un poco Pero, lo que decíamos, ve ahorita cómo luego dices, ay, ¿no? exacto, pero pues yo creo que es agradeciendo, ¿no? O sea, esta parte que decía que como apreciar el momento, o sea, los momentos que viví con esa persona, agradecerle y saber que está, por ejemplo, yo que creo en Dios, saber que ya está con Dios, ¿no? Yo creo que sería eso, más que nada. Ok, y bueno, no sé si sabías que existen dos tipos de duelo. Está el anticipatorio, ¿no? Que hace referencia al dolor por la pérdida de algo o alguien antes de que esto ocurra. No sé si este fue en el caso de tu abuela. Sí, porque estaba enferma, entonces fue como, tu abuela está enferma, vete haciendo la idea. Entonces como, ok, entonces como que te vas como imaginando como, ¿y ahora? O sea, en el momento en el que llegue, puede ser mañana, en una semana, en un año, en 3 meses, uno nunca sabe. Entonces es como, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿la sigo tratando como siempre? O porque cada vez que la veía me daban ganas de llorar, porque era como, no puede ser, o sea, ya la voy a perder, pero no sé cuándo. Entonces era como, no voy a llorar, porque mejor voy a valorar los momentos que me quedan con ella, pero no sé cuánto. Entonces es como eran muchas preguntas las que pasaban como por mi cabeza, pero recuerdo que hubo un momento, también por esto del COVID, lo que sea, o sea, ella no falleció de eso, pero me refiero a que en los hospitales, ella la llevaron a un hospital y no la pude ver como por 2, 3 semanas, sus últimas 3 semanas. Entonces, yo que estaba acostumbrada a verla diario, sí fue como... Entonces, más o menos, eso me ayudó como a hacerme más o menos la idea de que en algún momento ya no iba a estar aquí conmigo. Entonces, yo creo que sería eso. Ok, y te agradezco que lo compartas y pudiste dentro de este tiempo y de aprovechar, como tú dices, hiciste algo en especial, algo diferente, algo nuevo, tuviste la oportunidad a lo mejor de despedirte, o sea, de tener como un ritual de despedida. Pues algo así. Es que me acuerdo que una vez mi hermana y yo estábamos maquillándonos y mi mamá nos mandó un mensaje y nos dijo como, estoy aquí con tu abuela, porque como que se rotaban como las guardias para estar con ella. Entonces nos decía como, mándeme un video despidiéndose. Y yo, no puede ser, o sea, ¿cómo le voy a mandar un video despidiéndome? Entonces, yo no podía hablar. O sea, mi hermana fue la que dijo como, ay, no sé, no me acuerdo qué tantas cosas le dijo, pero yo sonreía y le decía como, sí, te amo, sí. Pero porque me acuerdo que la primera vez que lo intentamos grabar yo intenté hablar. No podía, o sea, simplemente me dan ganas de llorar. Entonces, no, supongo que sería eso. O sea, nunca lo había hecho y es horrible. Entonces, Claro. me di cuenta que para esas cosas no, simplemente no puedo hablar de esas cosas. Y por ejemplo, ahorita el que estemos como comentando esto y que puedas como conocer un poquito más a profundidad, ¿crees que esto te puede ayudar a ti justamente como a seguir como afrontando este duelo o futuros duelos que puedas tener? Pues espero no tener muchos, pero pues supongo que sí, así es la vida, ¿no? Pero yo creo que sí ayuda, porque nunca había hablado como así abiertamente de esto, simplemente, o sea, con la familia, pero es como vivimos lo mismo, pero es diferente, porque por ejemplo, sí fue mi abuela, pero también fue abuela de mi hermana, pero también fue mamá de mi mamá, pero también fue suegra de mi papá, entonces es diferente, pero en cambio solamente como mostrar mi perspectiva, nunca lo había hecho como, o sea, sí le conté a mis amigos, pero era como, bueno, lo lamento, y ya, o sea, nunca iba como muy profundo, entonces yo creo que
yo creo que sí sirve hablarlo y pues es una manera como de desahogarte. Claro, o sea, yo creo que sí es valioso y es necesario, porque al final también el compartirlo con la gente que amas, pues es también verlo de una forma distinta, ¿no? Que en el momento en el que tú escuchas la opinión del otro, pues también te puede ayudar, ¿no? A decir, mira, eso nunca lo había pensado, o yo también lo puedo hacer, ¿no? O simplemente el hecho de que simplemente tú lo hables y que la otra persona a lo mejor no lo había querido hacer y que se dé esa oportunidad de hacer esa catarsis, ¿no? Y el simple hecho de que tengas a alguien que te escuche, yo creo que es sanador, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, no sé si hayas llegado a escuchar, pues es una autora muy reconocida, ¿no? Y que yo creo que si nada más le pones en Google duelo, luego te va a aparecer. No sé si has escuchado a Elizabeth Kubler-Ross. Pues me lo enseñaron en la escuela. Ok. Según yo, son las etapas del duelo. Según yo son 7, no sé exactamente como cuántas, pero sí, como aceptación, negación, toda esa parte. Pero sí me lo enseñaron por la escuela, no como por experiencia propia, sino por ¿Y cuando te lo enseñaron, te lo pelaste? Pues en ese momento todavía no lo había vivido, entonces fue como, ok, está bien, aceptación, negación. Pero ya cuando lo vives, sí es como, ay, sí es cierto. Dices, creo que sí me está pasando, ¿no? Y digo, creo que también ese es uno de los objetivos de pues de compartir este tema, ¿no? O sea, que la gente sepa que esto es algo normal, que es inevitable y que justamente lo que les voy a compartir ahorita, que es lo de las etapas, pues que sepan, ¿no? O sea, como, ¿qué me va a pasar? ¿No? O sea, ¿cómo voy a vivir este proceso? Pero bueno, yo le voy a dar otro enfoque con otro psicólogo que se llama Robert Cavanaugh, que él justamente, muy bien Vicky, son 7 etapas, y al igual que Elizabeth menciona que el pasar por estas etapas, que esto es bien importante que la gente lo entienda, no se tienen que vivenciar estrictamente en un orden específico. Cada persona lo va a vivenciar de una forma distinta, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro es lo que tú dijiste, ¿no? O sea, mi abuela fue suegra, fue abuela, fue mamá, entonces también todo eso va a hacer que cada persona lo viva de una forma distinta, ¿no? Pero bueno, en general lo primero que sucede regularmente pues es el impacto emocional, ¿no? O sea, nuestra mente al recibir la noticia va a bloquear la realidad y entramos como en un momento de shock y esto puede generar como falta de claridad en la realidad y esto lo llamamos como desorganización. Y pues en esta etapa podemos tener llanto excesivo o inclusive hay personas que lo muestran con charla excesiva, ¿no? Es hablarlo y bueno, una recomendación es que en esta etapa no tomes como decisiones muy importantes porque realmente estás pasando por un proceso, una etapa muy difícil, ¿no? Donde realmente no tienes todavía una claridad y es mejor como, primero ubícate en la realidad y empieza como a darte cuenta qué es lo que estás sintiendo y sácalo. No sé si esté bien para ti compartir un poco de cómo viviste tú, por ejemplo, este primer momento. Ay, es muy chistoso porque yo estaba en clase en línea, estaba en clase de mate y me acuerdo que mi mamá le marcó a mi hermana estaba en su cuarto y de repente se echa a correr, se pone en mi puerta y me dice como ya pasó. Entonces empecé a llorar así, instantáneamente empecé a llorar, apagué mi cámara y empecé a llorar, no podía parar de llorar, ni siquiera podía hablar nada, pero en cambio mi hermana no lloraba, era como, ¿por qué yo estoy llorando, tú no estás llorando? Entonces me acuerdo que mi mamá, no me acuerdo por qué, le pidió su acta de nacimiento de mi abuela y la estuvo buscando y cuando la encontró, como que ese fue el detonante y empezó a llorar. Fue como, bueno, ya, por lo menos está llorando también. Entonces yo me sentía muy mal, empecé a llorar. Entonces, eso ahorita que usted está diciendo que mucha gente llora instantáneamente, pues sí, a mí me pasó igual. Ok, y veo, o sea, aquí también está el ejemplo de tu hermana, ¿no? O sea, ella cómo lo vive de una forma distinta, ¿no? Y también cómo viene esta parte de, ¿por qué no estás llorando? ¿No? O sea, entonces sí ya como también tenemos introyectado, ¿no? Por parte de la sociedad y de la cultura esta parte de tienes que llorar, ¿no? O sea, simplemente en México, ¿no? Cuando se contrataban, no sé si sabías que en los funerales había mujeres que se contrataban para llorar,
No, no sabía. Sí, entonces eran las lloronas, entonces estaban en el funeral y estaban, ¡ah! Entonces, porque el punto era hacer que la gente llorara, ¿no? Entonces, ¿cómo luego relacionas eso con los procesos de muerte? Y bueno, después entramos en un punto del proceso en el cual es muy contactar con el enojo, puede ser hacia uno mismo o hacia el que se fue, y esta parte del proceso puede causar mucha frustración y es súper importante encontrar un espacio en donde podamos ser escuchados con empatía y sin que nos juzguen. ¿Tú pasaste por algo así? O sea, por ejemplo, a lo mejor retomo lo que decías de, pues, aprovechar el tiempo que me queda, ¿no? Y ahí a lo mejor luego la gente empieza a cuestionarse, ¿no? Es que si hubiera hecho esto, si le hubiera dicho esto, o es que ella no hizo esto. ¿Tú cómo lo viviste? Pues enojo como tal, ¿no? Pero sí me pasó muchas veces por la cabeza como, si me hubiera tomado más fotos con ella, si me hubiera, no sé, si me hubiera tomado, digo, si hubiera estado más tiempo con ella, pero considerando que estaba mucho tiempo con ella, entonces, pues sí fue como complicado, pero también me acuerdo que hablaba con mi hermana y mi hermana me decía como, o sea, es que tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, justamente en este proceso antes de que pasara, me decía como hay que empezar a hacernos la idea porque siento que nos va a doler muchísimo. Y cuando pasó, y sí, lloré pues instantáneamente y todo, pero sí me pasaba por la mente como si hubiera, no sé, si lo hubiera abrazado una vez más, si toda esa parte. Entonces, enojo como tal, ¿no? Pero sí como esta pregunta que supongo que todo el mundo se hace, como el si hubiera... Uh-huh. Sí, o sea, está cañón cómo dejamos de ver el presente, ¿no? Y te vas siempre al pasado, idealizas el pasado y podemos caer en responsabilizarnos pues por faltas, asuntos inconclusos, ¿no? Porque es como empiezas a ver hacia atrás y nada más ves los huecos, o sea, ni siquiera te pones a ver a lo mejor las partes chidas, ¿no? O sea, como que en automático no sé por qué es ver lo que no hicimos o lo que no valoramos o lo que no cuidamos y también no vemos en retrospectiva las cosas positivas y lo que sí nos dejó esa persona, ¿no? Entonces, también es bien importante comprender que hay cosas que están fuera de nuestro control y que no todo es nuestra responsabilidad, ¿no? Debemos empatizar con la culpa que a lo mejor nosotros podemos llegar a sentir por cosas que a lo mejor no hicimos, que dejamos de hacer, y analizarlo de una forma realista, ¿no? Y en caso de ser necesario, pues llegar a un proceso de perdón, ¿no? O sea, de perdón con uno mismo o quizás con el otro, ¿no? Por ejemplo, rapidísimo te comparto, cuando muere el papá de mi mejor amigo, al inicio, después de esto, pues de que teníamos como la costumbre de salir y todo esto, me acuerdo que él no quería salir, ¿no? Y obviamente era natural y todo esto, pero en algún momento él me hizo un comentario y me dice, es que ¿cómo puedo salir yo a tomarme una cerveza si mi papá ya no está? ¿No? Entonces, ahí a mí me brincó y yo le dije, a ver, o sea, ¿tú crees que tu papá quiere que ya no salgas, que ya no seas feliz, que ya no tomes una cerveza con tu amiga? Y él quedó así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí cómo viene este tema como de que sientes que se te va a olvidar o que estás siendo desleal, ¿no? O sea, aquí hay mucho tema de lealtad. De lealtad, entonces ya cuando yo le hice ver esta parte, como que algo cambió en él, ¿no? Así como de, no, pues sí, tienes razón, o sea, no vas a olvidar a tu papá porque salgas, ¿no? Y no porque tú sigas con tu vida, lo estás traicionando. Entonces, creo que también es bien importante que la persona que se queda, pues sea compasiva con ella misma, ¿no? Y en caso de que la persona que se haya ido se hayan dado situaciones, pues a lo mejor de que se vayan sin que hayan estado bien, vaya, pues también tener esta creo que compasión también y empatía con el otro pues también de perdonar, ¿no? Y de que se vayan en paz. Creo que eso es muy importante. Y bueno, luego otra de las etapas es el sentido de la pérdida, en donde el dolor pues llega a hacerse más profundo porque ya concientizas la importancia del papel de la persona que se fue de tu vida. Entonces es en esta parte en donde, por ejemplo, los detalles, ¿no? Cotidianos, y pues bueno, eso genera que prácticamente constantemente puedas estar como muy sensible. ¿Esta etapa cómo fue para ti? O no sé si a lo mejor estés en ella justamente. Pues
no sé, o sea, yo siempre he sido como una persona muy sensible, entonces no sabría cómo diferenciarlo, pero supongo que sí. Me acuerdo cuando regresamos a su casa, la primera, o sea, desde que pasó, como cuando, bueno, su casa olía a ella, entonces sí fue como, ay, como que más o menos ya te vas haciendo consciente de que pues ya no está, o ver su cuarto, o ver a mi perro, que ella lo cuidaba. Ese tipo de cosas, sí, como que sí te hacen como poner los pies en la tierra y ser consciente de que sí, ya no está, o sea, ya ni modo, ¿no? O sea, ¿qué haces? Pero, pues sí, yo creo que sería eso. Sí, claro, ¿no? Y creo que eso es lo sano, ¿no? Realmente, porque también hay gente que evita, ¿no? Evita todo eso, la clásica persona que no quiere entrar al cuarto, o luego va pasando y no quiere tirar la ropa. Me pasó a mí con una paciente que pierde a su hermana y pues traía ella un duelo atoradón y en una de las sesiones ella tenía en su celular, creo que todavía no había WhatsApp, eran mensajes o no sé, pero tenía el contacto de su hermana. Entonces ella estaba así de, no, le digo, es que no porque la borres, significa que ya no estén para ti, en tu corazón, en tu mente, ¿no? Entonces, porque ve, también ella estaba como ya tornándolo hacia un sentido negativo, como disfuncional, ¿no? Se estaba descuidando a ella, estaba descuidando pues diferentes aspectos de su vida. Y de verdad fue en una sesión juntas, literal, poner el teléfono y yo le estaba tomando de la mano y vamos a bórrala, yo estoy aquí contigo, pero borra el contacto, ¿no? Y entonces sí fue muy difícil para ella, pero lo hizo, ¿no? Y fue así como, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿se fue? No, pues aquí está. Le digo, ¿ves? ¿Cómo no pasa nada? Entonces ya fue como un proceso más de ir justamente aceptando la realidad, como tú dices, ¿no? Y resignándote a que simplemente cambia la forma de que la otra persona esté en tu vida, ¿no? Sí. Y pues bueno, la que suele presentarse como una penúltima etapa es complicada porque resalta lo que conocemos como apego hacia el ser que se fue, pero también es parte del proceso ir sintiendo alivio de que el otro ya no está, o sea, en el sentido de ya no está sufriendo, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, económicamente, ¿no? O sea, cuando a lo mejor la gente o la familia literal pues se queda con poco dinero o sin nada de dinero por este tipo de situaciones y a lo mejor suena como difícil entender así de, ay, qué bueno que ya no está, pero al final es también real. Entonces puede generar también un sentimiento justamente de ambivalencia, porque podemos llegar a sentir que estamos siendo desleales con el que se fue, tener miedo a olvidarlo, entre otros pensamientos. Sin embargo, hay que entender y aceptar que es completamente normal. Y por último, llegamos al proceso de la aceptación o restablecimiento, en el cual pues todas las emociones poco a poco se van a equilibrar, permitiéndonos el volver a enfocarnos en el presente. O sea, yo creo que ese es el objetivo de un proceso sano, ¿no? Que sí lo vivencies, pero que también llegue un punto en donde tú puedas seguir con tu vida normal. Por ejemplo, de lo que usted mencionaba hace rato de las etapas, a mí me pasó, por ejemplo, ahorita estamos viviendo en esta parte de la pandemia del COVID y pues a mi abuela pues falleció pues igual en esta época. Entonces recuerdo que yo pensaba y aún, bueno, todavía pienso como qué bueno que no está aquí para vivir el encierro, la pandemia, el usar cubrebocas. Mi abuela era una persona como muy independiente en eso, o sea, como quiero salir, ya me voy. Me voy como con mis hermanas, ahorita vengo. Y el como estar, y pues mi abuela pues ya era pues, adulto mayor. Entonces recuerdo que al principio de la pandemia era mucho ese riesgo, ¿no? De no visiten a sus abuelos por ese riesgo que existe. Entonces, cuando pasó, era como qué bueno que ya no está aquí porque no le hubiera gustado. O sea, siento que tal vez hubiera entrado como en depresión o algo le pudo haber afectado si siguiera aquí usando lo que dije, el cubrebocas, estar encerrada en su casa, el no poder como tener tantas visitas, que a ella le encantaba tener visitas, entonces esa parte sí era como feo sentir que como ese alivio, pero por otra parte era como no, pero es que yo sé que ella pensaría igual.
Entonces, sí, sí me identifico. Sí, claro, o sea, es como, pues al final ser realista, ¿no? O sea, y creo que ahí es en donde puedes ver como esta parte, aunque se escuche raro, como positivo de la muerte, ¿no? O sea, tener una buena muerte, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé si en tu familia o si no en general, en caso de que no sea así, te ha tocado escuchar gente que en el proceso de la pérdida de alguien es como, te fuiste y ya no existo, o más como contactando con el dolor, te fuiste, pero pues ¿quién te necesita? ¿Has escuchado este tipo de pensamientos y por qué crees que la gente lo pueda vivir de esta forma? Pues, por ejemplo, en mi caso no. Siempre fuimos como como muy sensibles en esa parte. Siempre era como, te fuiste, te agradezco, ve con Dios. Pero, por ejemplo, lo he visto mucho en las películas. En las películas siempre el típico adolescente que pierde a alguien y se reprime, se enoja y dice como, ay, qué bueno que ya no está aquí. Ay, ya lo odio. Ay, esa parte. Entonces, en películas sí, pero en realidad, como en mi caso o en caso como de gente que conozco, pues como tal, ¿no? ¿Y por qué crees que pasa esto? Pues yo creo que a esas personas no les gusta sentir dolor. O sea, como tratan de reprimir el dolor. Es como, no quiero ponerme a pensar en todo lo bonito que pasé porque tal vez llore, tal vez me entré en crisis, no sé, algo. Mejor es más fácil odiar. Qué fuerte, ¿no? O sea, como todo lo contrario. Exacto. Pues bueno, o sea, la realidad es que esto sucede por el apego, o sea, por el apego que tenemos hacia el otro. Y pues es natural que con la convivencia y el afecto, pues se va a generar un apego. Y ante la pérdida y la dificultad de asimilarla, pues puede generar que nos quedemos estancados y no seguir adelante con nuestra vida, ¿no? Y creo que, o sea, me gusta que nos compartas, pues realmente yo veo que es una forma de vivir tu duelo pues sana, ¿no? Y creo que aquí la solución pues es el amor. ¿El amor en qué sentido? Entendiéndolo como la aceptación, pues de que el otro no te pertenece. Porque creo que en estos procesos luego la gente llega a ser muy egoísta, ¿no? O sea, que tú estás viendo que a lo mejor la persona ya no tiene calidad de vida, ¿no? Y no la quieres dejar ir. Entonces es aceptar que no me perteneces, que no eres mío y tienes que aprender a dejar ir por más afecto y apego que sintamos. Y para esto necesitamos 3 pasos, ¿no? Enfrentar el pasado tal y como fue y no como quisiéramos que hubiese sido, un poco lo que hemos estado comentando, perdonar y perdonarse y asimilar el sentido de la experiencia vivida. Esto va a implicar aceptar el desapego y aprender a decir adiós, aceptando que la muerte pues es algo inevitable. ¿Te ha pasado o has escuchado de alguien que viva la muerte de alguien como una especie de karma? No, bueno, algo así. Es que recuerdo que el otro día estaba platicando con una amiga y me decía que, igual, creo que su abuelo falleció y me compartía que su mamá se preguntaba como, ¿qué tal que alguien me lo mandó? O sea, por ejemplo, esa persona me tiene envidia, esa persona me odia y por eso hizo algo, alguna situación y esa persona que era muy cercana a mí falleció. Pero siento que eso es un poco, no tiene sentido. Estúpido. Sí, bastante. Porque siento que cuando te toca, te toca. Exactamente. Y no es al azar, pero tú no puedes controlar eso. O sea, por mucho que odies a una persona, no puedes, y le puedas desear la muerte, aunque esté mal, no significa que vaya a pasar. Entonces, pero sí me acuerdo que mi amiga me contó y al principio me dio risa, pero porque pues es una idea equivocada. Siento Pero que no. pasa, ¿no? O sea, tú estás compartiendo un ejemplo y ¿por qué sí me pareció importante meter esta pregunta? Porque es algo que sucede. Y la realidad es que debemos entender que la muerte no se trata de un ataque personal, que no ocurre para castigarnos, para hacernos sufrir, simplemente va a suceder y volvemos al mismo punto, la importancia de normalizar la finitud de la vida y también resaltar la importancia de su valor. A veces estamos tan angustiados sobre el puro concepto de la muerte y te cuestionas cómo va a pasar, cuándo, y dejamos todo lo que tenemos aquí y ahora, que es la vida, ¿no? Entonces,
Debemos enfocar nuestros pensamientos en disfrutar mientras estamos vivos, aprovechar nuestro tiempo, las personas y las experiencias que se nos van presentando, y que cuando se presente la muerte de un ser amado nos permitamos ver aspectos que no veíamos, sentir cosas que no sentíamos desde el amor y lo positivo hacia el otro, ¿no? Hay que redefinir una búsqueda de sentido que nos permita decir adiós sin olvidar, aceptar la muerte como una fuerza creativa y poderosa, recordando a quien partió por lo que nos enseñó con su partida y no por los huecos. ¿Qué me podías decir que te dejó tu abuela? ¿Qué te enseñó? Ush. Como para no profundizar, porque puede terminar en llanto, Okay. pues yo creo que el valor de la familia, ¿no? Que es importante, como, independientemente de lo que me dejó mi abuela, sino también como su situación, es como siempre hacerle saber a la otra persona que lo que significa para ti, porque no sabes en qué momento la vas a perder, en qué momento, pues como, bueno, me despido, bye, nos vemos mañana, y tal vez ese mañana ya no existe, ¿no? Entonces yo creo que sería esa parte, ¿no? Como el amar con todo y el siempre ser agradecido, como contigo, con tu familia, con Dios y con lo que, y siempre como aceptar las cosas como son, sin como ser, ¿cómo decirlo? Sin negarse, simplemente como dejarse fluir. ¿Como siendo realista? Exacto, o sea, de que por algo pasan las cosas. Yo creo que sería eso como el mayor como aprendizaje que me quedó de toda esta experiencia y pues de cómo fue ella, que siempre fue una persona muy alegre, muy feliz y que siempre le daba todo lo que tenía a los demás. Entonces, eso sería. Y creo que con lo que compartes es como darte cuenta y darnos cuenta de justamente, o sea, tu ejemplo es pues cómo tu abuela está contigo y llevas algo de tu abuela, ¿no? El aprendizaje, pues las cualidades que ella, que tú proyectas en ella y que pues también en tu proyecto de vida, pues tú puedes seguir como esa línea, ¿no? En base a lo que tu abuela te dejó. Y pues bueno, yo te agradezco, Vicky, el espacio, tus palabras, el compartir la experiencia. Y pues bueno, para todos es importante que no olvidemos que la muerte pues es parte de nosotros, siempre nos va a acompañar, no debemos temerle. Y para cerrar les voy a compartir unas palabras de Platón que dice así: si la cabeza y el cuerpo deben estar bien, debes principiar por curar el alma. Y la cura, mi querido joven, debe efectuarse por el uso de ciertos encantos. Y estos encantos son palabras amables, reales y consideradas. Entonces creo que debemos aprender a ser más compasivos y empáticos con nosotros mismos y con el otro ante nuestras experiencias de pérdidas. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias.